Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a poner el sombrero de historiadores, como si estuviéramos reabriendo un caso sin resolver de hace siglos. Vamos a rastrear un cambio institucional enorme. Fíjense en esto. Vamos a explorar cómo la sociedad europea pasó de estar aterrada por las plagas físicas a básicamente obsesionarse con el control moral. Veremos cómo unos gigantescos edificios de piedra, diseñados originalmente para aislar a los enfermos, terminaron reciclándose para contener a un tipo de amenaza social totalmente nueva. Y para entrar en materia sin rodeos, tenemos que hacernos una pregunta que, la verdad, desafía todo lo que sabemos sobre el orden de una civilización. ¿Qué hace una sociedad cuando, de repente, se queda sin los monstruos que antes marcaban sus límites? ¿Cómo define quién es normal y quién no, cuando un estigma visible y masivo simplemente desaparece? Para entender esto, tenemos que viajar a las ruinas que dejó la lepra justo al final de la Edad Media. Bueno, adentrémonos en los números porque son verdaderamente impactantes. 19,000. Sí, escucharon bien. Según los registros de la época, hacia el final de las cruzadas había unos 19,000 leprosarios repartidos por toda la cristiandad. Eran literalmente ciudades malditas en las afueras. Pero para el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, ese número se desplomó a casi cero. La lepra simplemente empezó a retroceder sola, y esto dejó un vacío inmenso. Edificios vacíos, terrenos gigantescos abandonados. Un vacío no solo físico, sino también psicológico. El escenario ya estaba armado y, claro, esas estructuras no se iban a quedar vacías por mucho tiempo. Para entender quiénes iban a llenar ese enorme vacío, primero hay que entender cómo funcionaba el estigma. En la Edad Media, la visión sobre el leproso era muy paradójica. Sí, se le exiliaba de la comunidad, pero ese sufrimiento físico se veía como una prueba directa de Dios. O sea, la exclusión terrenal le garantizaba la salvación espiritual. Sin embargo, siglos después, en la época clásica, la locura toma el lugar de la lepra, pero con una perspectiva completamente distinta. El loco ya no tiene ninguna marca divina, para nada. Se le ve como una falla moral, una amenaza absoluta a la sociedad que no merece salvación espiritual, sino un encierro rígido para proteger el orden burgués. Pero ojo, porque no pasaron de estar libres a estar encerrados tras muros de piedra de un día para otro. Durante el Renacimiento hubo una fase intermedia que es fascinante. Antes de esconder a la locura de la vista pública, primero la empujaron hacia los márgenes geográficos, en lo que podríamos llamar una transición acuática. Las autoridades municipales empezaron a regular a los insensatos en las ciudades, expulsándolos, entregándolos a grupos de peregrinos o, muy frecuentemente, a los marineros. En lugar del encierro total, el destino inicial de la locura fue un exilio errante. Ahora, lo que es interesantísimo de este grabado es cómo captura visualmente esa naturaleza errante y ritual de la locura en aquella época. Muestra a personas en un estado de baile incontrolable, guiadas por paisajes abiertos. En el Renacimiento, los locos circulaban por los bordes de la sociedad, yendo de pueblo en pueblo hacia lugares de peregrinación. Siempre en lugares de paso, siempre visibles y en constante movimiento. Era una especie de exilio a la intemperie, buscando la razón o al menos la purificación. De esta práctica tan real surge uno de los símbolos más potentes y oscuros de la literatura europea. La Stultifera Navis, o la nave de los locos. Confiar a los locos a los marineros aseguraba que se alejaran de las murallas de la ciudad, pero además, el agua tenía un peso simbólico inmenso. El agua purifica. Al subir al insensato a un barco, se le entregaba la incertidumbre total, a un tránsito eterno lejos de la tierra firme. El pasajero estaba atrapado en medio de las rutas más abiertas del mar, sin más patria que el agua misma. Pero bueno, como se imaginarán, esta libertad en el agua no podía durar para siempre. Las ciudades europeas se enfrentaron a un dilema. Todo ese enorme patrimonio inmobiliario y las riquezas de los antiguos leprosarios estaban ahí, acumulando polvo. Así que, de manera muy silenciosa y burocrática, el poder real empezó a echarles el ojo. No se trataba de un avance en las prácticas de la medicina, para nada, sino del nacimiento de una gigantesca maquinaria administrativa diseñada para consolidar el control sobre los excluidos. Y así sentaron las bases del orden clásico. Para poner esto en perspectiva, veamos paso a paso cómo la corona en Francia fue devorando los bienes de los leprosarios. Todo arranca en el año 1543, cuando Francisco I ordena hacer un censo de estos lugares. Unas décadas después, en 1606, Enrique IV empieza a desviar esos fondos para soldados empobrecidos, y luego, en 1612, para alimentar a los pobres. El golpe final lo da Luis XIV en 1672, entregando el control total a las órdenes militares y hospitalarias. Es un desmantelamiento frío y metódico para transferir esas propiedades a las nuevas instituciones de reclusión. Aquí hay que hacer una pausa y marcar una diferencia que es crucial.
Cuando las enfermedades venéreas irrumpieron en Europa, todos pensaron que ocuparían el lugar de la lepra. Hasta intentaron usar los leprosarios para alojar a estos enfermos. Pero las afecciones venéreas rápidamente pasaron a ser territorio exclusivo del médico. Se inventaron tratamientos y se convirtieron en enfermedades que requerían cura. La locura, en cambio, corrió con una suerte muy distinta. De manera única, la locura fue agrupada en un espacio moral de exclusión, emparentada no con la biología, sino con el pecado, las fallas morales y la criminalidad. Y esto nos lleva directo al punto de no retorno. En pleno siglo XVII arranca lo que se conoce como el Gran Confinamiento. Aquí es donde la exclusión, como herramienta para mantener el orden y la pureza social, se consolida literalmente entre cuatro paredes. Europa abandona los barcos de la nave de los locos y crea el Hospital General. Ya no se expulsa a la gente para que vague, ahora se les encierra de forma sistemática. Se fusiona por primera vez el deber moral con el confinamiento autoritario. Y fíjense bien en esto, porque ilustra perfectamente la trampa del nuevo sistema. Aunque llevaba la palabra hospital en la puerta, el Hospital General no tenía absolutamente nada que ver con la medicina, o sea, cero. Era en realidad una herramienta del orden monárquico y burgués, una especie de policía paralela que actuaba por fuera de la justicia normal. Su meta no era curar a nadie, sino esconder la miseria, absorber el desempleo y aplastar cualquier síntoma de desorden social. El clasicismo inventó el encierro masivo, exactamente de la misma forma que la Edad Media inventó la segregación de la lepra. Entonces, la gran pregunta es, ¿quiénes terminaban encerrados en estos antiguos leprosarios convertidos en correccionales? Los registros son una locura, literalmente. Era un crisol sumamente insólito. Individuos depravados, imbéciles, hijos pródigos que despilfarraban fortunas, libertinos y, por supuesto, los locos. Durante siglo y medio metieron a todos en la misma bolsa. Y ahí es donde la locura pierde su esencia y se mezcla íntimamente con la culpa. Básicamente, si eras una amenaza para los bienes o el patrimonio de la familia burguesa, terminabas encerrado junto a la social y al transgresor. El punto clave de todo esto es el siguiente. El gran sueño de la sociedad en la época clásica era imponer la virtud usando el aparato del Estado. Como dice el texto que estamos analizando, el confinamiento creó una especie de ciudad moral paralela, abro comillas, una extrema república del bien que se impone por la fuerza a todos aquellos de quienes se sospecha que pertenecen al mal. Las leyes intentaron legislar los corazones usando la coerción física. La exclusión dejó de ser un viaje en mar abierto para convertirse en una condena al silencio detrás de un muro. Así nació el estigma moderno de la locura. Toda esta historia sobre la época clásica nos deja una advertencia gigante sobre cómo las sociedades fabrican su propia normalidad a través de la exclusión. A través de los siglos, los monstruos cambian, las paredes de piedra se derriban o se reconstruyen, pero esa necesidad de excluir parece inquebrantable. Hoy en día, mientras vemos los ecos de aquellos antiguos correccionales, resulta vital preguntarnos: ¿quiénes ocupan los leprosarios creados por nuestros modernos algoritmos y nuestras instituciones actuales? ¿A quiénes seguimos silenciando y apartando en nombre del orden y la pureza? Es una pregunta que sin duda nos obliga a mirar más allá de la aparente modernidad de nuestro mundo.